Buenas tardes, buenos días, depende del lugar que nos vean. Hoy tenemos un tema fascinante. El punto vulnerable en cualquier tecnología. 3 puntos, el usuario. Tengo que empezar diciendo que aquí, los voy a presentar primero. Está Jesús Pérez Serna desde Bilbao, Miguel Pujante desde, casi se me olvida, ¿ves? Miguel Pujante desde España y Ángel Ortiz desde Colombia y su servidora desde Guatemala. Pero en este apasionante tema tengo que empezar diciendo que la primera que se ha vulnerado como usuaria soy yo. Y ayer se mataban de la risa aquí los compañeros porque pues una vez que borré la máquina completa, otra vez que por hacer SEO paré invocando a Zeus y soy de las que clica a derecha y a izquierda. Quisiera comentar que hoy en día las plataformas han crecido, hay páginas seguras, páginas no seguras y páginas en las que metemos nuestros datos sin saber con qué nos estamos topando. Es recomendable que equilibremos nuestra información para no tener problemas posteriores. Los dejo con nuestros panelistas que son expertos en el tema, aunque yo soy incidente en el tema. Lo primero que quiero decir es que has dicho Miguel Pujante desde España, pero el señor Jesús Pérez Serna, aunque esté en Bilbao, también está en España. Okay. Lo que pasa es que como es vasco es un poco más heavy, pero... Estoy tratando de entender el heavy. Heavy es algo así como duro. Duro de matar, como la película. ¿Quieres empezar, Jesús? ¿Que te he cortado? Bueno, como queráis. Este es un tema que a mí me ha tocado muchas veces porque, en mi agencia Marketing Positivo, uno de los trabajos que hicimos durante mucho tiempo fue crear una red comercial para una compañía que distribuía soluciones para el cumplimiento de lo que aquí en Europa se generó desde la Comunidad Europea, las diferentes leyes sobre privacidad que hay en los diferentes países, ¿no? Y claro, ¿qué ocurría? Que, pues había muchas soluciones en el mercado que consistían básicamente en la típica consultoría, ¿no? De señores muy serios, muy encorbatados que llenan muchos papeles, folios y folios y folios de historias y recomendaciones y vigilancia de todas las máquinas y protocolos y no sé qué. Uy, se ha caído Regina. Y luego, ocurría que... vulnerable el usuario. Sí, está vulnerable, ya le ha caído la vulnerabilidad. Claro, decía que luego ocurría que cuando alguien quería hackear esa empresa, lo que hacía era llamar por teléfono a recepción y decir, ay, mira, que soy de IT, oye, que estamos sufriendo un ataque, dame rápidamente tu contraseña que tengo que resolver ahora mismo el asunto, que si no va a ser gravísimo. Y claro, la persona soltaba la contraseña, con lo cual, pues cualquier tipo de previsión que hubiera al respecto, pues quedaba absolutamente anulada porque, claro, ya tenía todo el dato y estaba dentro, ¿no? Con lo cual, al final, pues ¿qué es lo que nos encontramos? Pues con una frase típica que dice que en una cadena, la dureza de una cadena se mide en función de la debilidad del eslabón más débil. Y el eslabón más débil, pues siempre las personas, porque, claro, tú a la máquina, efectivamente, puedes implantar contramedidas de todo, ¿no? Y más o menos que funcionen, aunque siempre es un juego del gato y el ratón porque se van inventando cosas nuevas, se van poniendo firewalls nuevos, así toda la vida, ¿no? Pero bueno, se va haciendo, ¿no? Pero claro, con las personas, si no han recibido la correspondiente formación que les mantenga alerta ante estas situaciones, ¿no? Pues va a ocurrir, pues lo que ocurre, tenemos que tener en cuenta que además los ataques cada vez son más sofisticados. Aquí se ha hablado mucho últimamente de el timo del CEO, hacerse pasar por el máximo responsable de una compañía y clonando tanto la voz como el correo electrónico, como incluso sus formas de hablar, sus expresiones típicas, etcétera, pues conseguir que una persona del departamento financiero haga determinada transferencia, porque este señor dice, estoy en Dubái, estoy cerrando un acuerdo, hay que transferir estos millones ahora, y lo hace, ¿no? Y esto ha ocurrido ya en varias ocasiones, ¿no? Con lo cual, pues, al final es eso, ¿no? Que las personas son la clave en todo esto. Y esto, yo personalmente, mi trato ha sido siempre desde el punto de vista empresarial. Pero también hay que pensar en cómo se está extendiendo esto al punto de vista personal,
¿no? Porque esto mismo del timo del CEO, llevado a la vida de los particulares, es el timo del hijo. ¿Sabéis, no? Que por WhatsApp llega, ay mamá, que he tenido un problema, he tenido que cambiar de número, este es mi nuevo número, tengo que pagar una multa por no sé qué, mándame un Bizum aquí, o sea, una transferencia inmediata, ¿no? En España se usa mucho Bizum, que es una aplicación para transferencias inmediatas, y es un poco lo mismo, ¿no? Aplicado a otro mundo distinto, ¿no? Pero un poco lo mismo. Entonces hay mucha gente que está ahora mismo amenazada, vamos a decir, ¿no? Porque su conocimiento tecnológico está muy metido en el día a día, como el WhatsApp, ¿no? Que lo usa todo el mundo, pero su conocimiento tecnológico pues no llega muy allá y es susceptible de timos y fraudes de este tipo. Y yo me voy a acordar un momentito con esto que decía Jesús. No sé si alcanzan a leer mi pantalla. Este tipo de mensajes llegan diariamente. Usted tiene un paquete, mande sus datos. También, sí. Pero te llegan 3, 4 veces al día y pues la gente que no sabe pensará que de verdad tiene un paquete, manda sus datos y por ahí le entran por todos lados. Eso además sí coincide, ¿no? Porque claro, esta gente manda miles y miles y miles, y entre los miles y miles hay algunos que de verdad están esperando un paquete y que cuando les llega el mensaje de alguna forma les suena natural. Dice, ah, sí, es verdad, estoy esperando. Y ellos son más susceptibles todavía de caer. Sí, resulta increíble que a la fecha todavía sigue llegando el clásico email del príncipe de África, de algún país por allá, que nos va a heredar los millones. Sí, o el de ha fallecido Rigoberto Ortiz. Le hemos encontrado a usted, el único Ortiz, otro que hemos encontrado en el mundo, y tiene usted, hay 50 millones de no sé cuánto. Nada, mándeme usted 10 bitcoins y le cae todo, ya, ahí está todo, sí. A mí me hace gracia porque a mí me lo hacen con Pérez, y Pérez creo que es el tercer apellido más vulgar que hay en España. Después de, me parece que García es el número 1 y Gómez el 2 o algo así, y me dice, es el único Pérez que hemos encontrado. Digo, madre mía, qué poco ha buscado usted, porque mire que no hay Pérez ni nada, madre mía. Pero sí. Eso se basa en la ley de los grandes números. Total, enviar 1 millón de emails es lo mismo que enviar 10.000, al final, ¿no? Es una cuestión de mero tiempo y máquina. Entonces, bueno, cuanto más envías, pues más posibilidades de que alguno diga así y caiga. Básicamente, más que por falta de información por parte de las empresas, que también, obviamente también la hay cuando son empresas medianas o grandes, sobre todo las más grandes, nos encontramos con que el usuario final, pese a saber todo eso, sigue usando contraseñas débiles en lugar de contraseñas incluso lógicas, ¿no? O sea, no me vale que en tu correo electrónico pongas 1, 2, 3, 4. No, a mí no me vale. O cualquier cosa similar, ¿no? O sea, o la fecha de... Bueno, si es una fecha de nacimiento y tal, pues todavía, pero vamos, que como hagan un poco de ingeniería social, te la desmantelan en nada. Dicho esto, la concienciación siempre pasa por enseñar al usuario, sea profesional o no, a tener sus cosas bien. Yo tengo una llave para mi casa, yo no le voy dando las llaves a todo el mundo. No se me ocurriría. O sea, los que vivimos en casa tenemos una llave, por si salimos y entramos, no tener que andar tocando el timbre todo el día, pero no voy al vecino y le digo, toma las llaves de mi casa. O sea, es tan simple como eso. Entonces, si no quieres dar las llaves de tu casa, no se lo pongas fácil al que quiere entrar forzando. Porque si yo no pongo la cerradura o no... o mi llave no funciona y la puerta se abre sola, el primer chorizo que pase por la calle hará le dará un empujón al tirador, verá que está abierto y va para adentro. Si tengo suerte, habrá alguien en casa, empezando por el perro. Igual simplemente se me cargan al perro, porque mi perro no es el perro guardián, no es un pitbull asesino, no, es un perro pues que te ladra y poco más. Pero donde el perro llegue a saber artes marciales y el dueño no sepa. Bueno, ok, entonces sí. Pero vamos, dicho esto, simplemente es una cuestión de sentido común. Y por desgracia es el menos común de los sentidos, como decía Regina hace un par de días. Pero no hay manera porque el usuario en general somos muy perezosos
y además de reciclar contraseñas, o sea que como por lo que sea una de tus contraseñas quede vulnerada porque te has registrado, qué sé yo, en Tinder y van y revientan Tinder y capturan no sé cuántos usuarios y contraseñas, como recicles tus contraseñas ya estás pillado. Ya no, o sea, van a ir buscando tu nombre y van a ir intentando usar la misma contraseña en todas partes. Y eso es un bot, o sea que cada minuto igual hace 1000 peticiones o 5000, las justas para que no le tumben la conexión. Entonces, pues eso, hay herramientas que ayudan a mantener la seguridad de las contraseñas. Unas son gratuitas, otras son de pago, unas son más seguras, otras son menos seguras. Todos sabemos que hace 1 año y medio o 2 años la aplicación más popular, que es las PAS, fue vulnerada por unos piratas y sacaron no sé cuántas claves secretas de ahí, ¿no? Entonces, al final lo más seguro es usar un papel, pero luego no lo pongas en la ventana, o sea, déjalo en un cajón cerrado. Pues mira, Regina, todos esos post-its que tienes en la pared, Regina. Sí. En ese sentido es verdad que sí, que hay gente que igual se hace una contraseña muy robusta, pero si luego la usan más de una vez, pues claro. Entonces yo recomendaría una cosa muy sencilla y gratuita. Hay un sitio web que se llama Have I Been Pwned o algo así, donde si tú dejas ahí tu email, ellos te avisan de cada vez que ese email aparece en cualquiera de las listas que se publican en Paybain o estos sitios donde hacen listas con todas las vulnerabilidades. Y entonces te sirve para saber, te indica además qué nivel de profundidad ha tenido ese hackeo, ¿no? Si aparte del email ha sacado también contraseña o no, o más datos o no. Y eso te puede servir para decir, claro, una de las cosas típicas es que una vez que yo sé que, por ejemplo, Miquel tiene el email X que sea y en un sitio he descubierto que la contraseña era Y también, pues empiezo a probar esa combinación en todas las cosas que hay en el mundo para ver si Miquel tiene esa misma cuenta con ese mismo repetido en todas partes, ¿no? Entonces, bueno, si te llega una notificación de que se ha vulnerado tal sitio, tienes que pensar primero hasta qué punto es grave para ti esa vulnerabilidad, pero también si esa combinación de email contraseña también la has usado en otros sitios, porque entonces puede caer también en ese otro sitio. Y de eso no te va a avisar nadie, porque eso ya no sería un hackeo general, sería una cosa en tu cuenta, no se va a detectar. Claro. Y eso es más grave, claro, porque no se detecta. El global se detecta normalmente, ¿no? Y tarde o temprano salta, pero el individual no, con lo cual tienes ahí un problema más serio. Entonces en Have I Been Pwned, ya digo que ahí está muy interesante porque te da ese servicio gratis. Quería añadir un par de comentarios jocosos. Uno, si no quieres que se sepa, no lo publiques. También. Es el consejo más importante que suelo dar en términos de seguridad informática. Así. 2, es claro que con esta dependencia digital que día tras día crece, eso que mostró Miguel puede parecer un chiste, pero es la estricta verdad. Por ejemplo, todos tenemos servicios en la nube gratuitos que para tener nuestra información, pero hoy por hoy, con tanta conectividad, con tanta digitalización, efectivamente un disco duro externo aquí en nuestra casa podría ser, en términos de seguridad frente a personas, quizás más seguro tenerlo en la casa que tenerlo en la nube. Puede parecer curioso, pero es la verdad. Bueno, sí, no, es que toda tecnología es vulnerable. Ah, claro. y al final un servicio en la nube no es más que usar el ordenador de otra persona. O meterte en su conexión. O meterte en su conexión. Un servidor no es más que un ordenador grande enchufado a una red grande. No como la de una casa, que puede tener 300, 500, 600 megas de ancho de banda, sino que tiene auténticos teras. Entonces, es como el mismo WordPress. El mismo WordPress, el que diga que es 100% seguro porque le ha aplicado tal herramienta o tal otra, se está engañando. O sea, el WordPress es un código abierto donde cualquier personaje puede encontrar un backdoor, una puerta trasera, y como encuentra una puerta trasera ya te han fastidiado porque pueden usar tu servidor de correo para mandar spam, pueden, aparte de que si es un e-commerce, vulnerar un montón de información, etcétera, etcétera.
ya no es a nivel profesional, que procuramos siempre tener muchos cortafuegos y muchos ataques, antiataques de DOS y cosas de esas, que es muy pomposo, ¿no? Decir, pues, tenemos un sistema de ataques anti-DDoS o de ataques anti-intrusión que evita que todo el mundo, que nadie pueda entrar a nuestro servidor hasta que alguien entra, ¿vale? Porque no hay tecnología infalible, por desgracia. De hecho, no hace muchas semanas se vulneró la base de datos de usuarios de ChatGPT. Y es una de las tecnologías más avanzadas que hay actualmente. Dicho esto, pues mi recomendación es cambiar las contraseñas de vez en cuando, no diré que cada mes, pero vamos, y tenerlo todo anotado en un papel. Y no usar palabras lógicas. O sea, mi contraseña, Miguel Pujante 1966. Tonto. Que es lo más fácil de encontrar, porque yo no me escondo de la edad, mi nombre y mi apellido es público. No es que yo sea un personaje público, pero si entras en mis webs está mi nombre, mi apellido, y en alguna ocasión, o en muchas ocasiones, no me escondo de mi edad, que no es precisamente de bebé. Diga, señora Regina. Y más si tu correo fuera Miguel Pujante 66. Entonces claro, es muy fácil, pero extremadamente fácil dar con eso. Y si además le agregaste la fecha de tu nacimiento, pues entro a una red social, veo y ya, tranquila, claro, entré. Es como ir equilibrando nuestras contraseñas, nuestra seguridad y los datos que queremos mostrar, como decía Ángel. No lo publiques si no quieres que los demás lo sepan. Para acceder a diferentes servicios en línea, pues yo tengo la mala costumbre de tener diferentes redes. Y tengo una costumbre muy rara que la mayoría no tiene. Yo en mi celular no tengo redes sociales, solo WhatsApp. No tengo logueado mi YouTube, mi Facebook, mi Twitter, ni nada de eso. Eso lo hago desde donde yo trabajo. ¿Por qué? Porque están también las contraseñas de bancos en tus correos. Y eso ya es una cosa más seria, ¿no? En aras de la mitigación de los riesgos, lo que acaban de decir de las contraseñas seguras, preferiblemente usando combinación de caracteres alfanuméricos, símbolos, letras, mayúsculas, minúsculas, números, etcétera, etcétera, preferiblemente de 12, 14 caracteres, por favor. Y como si fuera poco, no está de más el doble factor de autenticación. Yo conozco muchísimas personas que les da pereza colocar un segundo factor de autenticación. A mí me da pereza el doble factor de autentificación. Pero a mí me da una tranquilidad. Listo, cualquier ataque de fuerza bruta para un password lo pueden adivinar. Pero ¿cómo van a adivinar al mismo tiempo fácilmente mi móvil? En menos de un minuto, el móvil... hackearme el Google Authenticator o similar y ver el código que está mostrando en ese momento. Es complicado, sí. Desde luego. Al mismo tiempo, seguramente si hay un ataque, digamos, dirigido contra una persona y le hacen todo el estudio, digamos, sea más fácil. Pero en general los ataques que suelen haber en la web son ataques masivos, como dijeron, por bots. Entonces son ataques como muy genéricos. Ahí es cuando tenía que decir algo respecto a lo de WordPress, que es mi sistema favorito, que recomiendo, que uso, que aseguro, con el cual me gano la vida, etcétera, etcétera. Y solo para decir que efectivamente va a ser el sistema más atacado para hacer páginas web, porque es que es el sistema más usado en el mundo para hacer páginas web. Es como el sistema Windows. El sistema Windows es el más hackeable en el mundo porque es el que más usa la gente. Hay niveles de seguridad. Digamos que uno puede configurar niveles de seguridad básicos, o sea, intermedios, donde el grueso de los ataques masivos se repelen. Eso sí lo puedo decir. De ahí para allá, eso es otro discurso. Bueno, es que es el mismo problema. Básicamente es el mismo problema que tiene Windows como el que tiene WordPress o como antiguamente el mismo PrestaShop. Antiguamente solo se oía ataques a PrestaShop por ciertas debilidades en su core, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque era el único que estaba haciendo e-commerce en Internet, ¿no? Cuando no había muchos más. Ahora, tanto Shopify, que es una franquicia muy cerrada y muy privativa,
Aún y así, ellos han tenido ataques y han tenido vulneración de bases de datos, pero es mucho más complicado que no coger un PrestaShop, un WordPress y decir, me lo voy a machacar. Y pum, 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 y tarde o temprano acabarás reventando el core del WordPress y seguirás accediendo a ciertas informaciones de sitios que te interesen. Pero como bien dice Ángel, esto acostumbran a ser ataques masivos, o sea, más allá de un ataque de dos, ya requiere a una persona, no un bot. Un ataque de dos se hace a base de un rack de bots o de un rack de servidores que gestionan miles o cientos de miles de bots que están atacando cientos de miles de puntos al mismo tiempo. Pero eso ya sería un problema grave a nivel empresarial, como marcaba Jesús al principio. Para mí la vulnerabilidad está en mi cliente, que es el usuario de su entorno, ¿no? O sea, que el mismo Windows lo tiene ya ahí puesto sin contraseña, sin ningún tipo de validación. Cuando entras en su despacho, ves que está el ordenador que no tiene ni salvapantallas y te sientas en el ordenador y accedes a todo desde ese momento porque está todo abierto, porque está todo funcional, y ese señor o señora está entrando y saliendo de su despacho 1000 veces al día porque tiene un negocio que atender, etcétera, etcétera. Y sí, comprendo que cada vez que te pones delante de la computadora tienes que entrar una contraseña, y más si es una contraseña de 12 o 14 o 16 caracteres, pues es complicado, pero no tengas todo abierto. Manténlo cerrado, haz que cada 30 minutos, si no se está usando, se cierre la aplicación, sea la de contabilidad, sea la de el correo, sea lo que sea, pues que se vaya cerrando, o lo cierras tú mismo antes de levantarte, ¿no? Perdón, antes de que nos corte doña Regina, y yo sé que ya nos va a decir que el tiempo se acabó, solamente colocar un par de ejemplos que creo que son valiosos en área de esta charla, y es: yo desconfío mucho de los Wi-Fi abiertos, los Wi-Fi abiertos en aeropuertos, en terminales de transporte, en viaje, porque no hay nada gratis en la vida. Es decir, eso se coloca al servicio y generalmente es para capturar datos. Sí, ya por la misma empresa que libera la Wi-Fi. Ya no hablemos de otros indeseables, ¿no? Sino por la misma empresa que te cede el wifi, sabe por dónde navegas, sabe qué miras, sabe si has entrado en el banco, aunque no pueda descifrar tu contraseña, sabe que eres una persona con cierta capacidad económica que necesita consultar a su banco para hacer ciertos pagos o ciertas cosas, ¿no? O que simplemente entra en YouTube y se pega la hora y pico de espera viendo programas de YouTube, ¿no? Canales o lo que sea. Es que es todo, es que simplemente hay que tener cuidado. Aquí en España lo de wifi gratis, aparte del aeropuerto y sitios así, ya se hace poco. ¿Por qué? Pues porque las compañías telefónicas te prestan o te alquilan una cantidad de datos que ya es muy difícil que te los acabes, a menos que estés todo el día jugando al Fortnite en el móvil en la calle. Y entonces resulta que van y se funden el servidor de Fortnite para encontrar las contraseñas de todos los usuarios que han jugado al Fortnite en el último mes. Al final está claro que hace falta educación, formación y cierta prudencia. ¿No? Si no, mal asunto. Prudencia, sentido común, no usan la misma clave para diferentes cosas. Como decía Ángel, 16, 14, 20 caracteres, es más difícil que le den. Y quisiera sus apuntes de cierre, como bien predijo Ángel, yo iba contra el tiempo. Solo una pregunta de persona de a pie. La persona que me da soporte de informática dice que el Linux es un poquito más seguro. ¿Qué piensan ustedes? Eso vamos a lo que ha dicho Ángel antes. El tema es que Linux lo usa poca gente, y entonces hay menos gente fabricando cosas malas para Linux, simplemente porque es un objetivo menor. Lo que Linux tiene es pero ya ahí nos vamos a otro nivel, es que sí que se usa mucho más en servidores, etcétera, que en ordenadores personales, digamos, ¿no? Entonces, de cara a ataques mucho más sofisticados de otro tipo de historia,
ahí sí que puede haber. Pero si tú tienes en tu casa un ordenador pequeñito que alguien te ha puesto un Linux o tú sabes y lo has puesto, pues sí que puede ser un poco menos en ese sentido. Lo que pasa es que al final, también esto se decía en su momento de Apple, que por el hecho de que es un ecosistema mucho más cerrado, eso lo convertía en más seguro. Y el problema de eso, ¿sabes qué es? Que eso se corre la voz y al final hace que los usuarios de Mac sean mucho más alegres, digamos, que los de Windows, porque los de Windows están todo el día oyendo, uy, que pasan cosas, y los de Apple están oyendo como que no, si Apple es muy seguro. O sea, que al final todo es relativo. Yo creo que hay que olvidarse un poco de qué estás usando y en qué edad y tener siempre la misma actitud de prudencia y de cuidado independientemente del medio y ya está, por si acaso. Solo quiero añadir un pedacito pequeñito, y es que recuerden que los Apple o los Mac que se ufanan de ser los más seguros, es posible que así sea, pero hay mucho, ¿cómo se llamaría eso? Hay mucho fichero infectado en un Mac que no hace daño a los Mac, pero cuando se envían a un Windows, se arma la de Troya. Yo como usuario de Linux y Mac, en el Mac no me siento especialmente seguro, pese a que no tengo instalado ni un solo aplicativo pirata, como mucho algún código abierto, pero con el Linux realmente me siento seguro, porque una vez formateado el sistema, instalado el sistema, lo primero que hago es montar un firewall, un cortafuegos de alto nivel, del mismo nivel que monto en los servidores en la nube, ¿no? Para dar servicios a mis clientes. ¿Qué pasa? ¿Que puede saltar? Claro que puede saltar. A mí no, toco madera, no me ha pasado nunca, pero puede pasar, porque no, como digo desde el principio, nada es infalible. Realmente lo que dice Jesús tiene toda la razón. A veces el sentirte seguro, el conducir una excavadora por la calle, te sientes seguro porque nadie puede chocar. O sea, el que choque contra ti está hablando en plata jodido, pero vas y vuelcas, porque eres tan confiado que te sales de la carretera, ¿no? Esa sería una analogía casi perfecta, ¿no? O sea, el exceso de confianza o el decir, ya he instalado un antivirus, ya estoy de pago además, ya no hablemos de antivirus pirateado, sino antivirus de pago, y lleva cortafuegos, y además evita ataques de no sé qué, de suplantación de identidad, y no dejan de llegar los correos, como habéis comentado al principio de la conversación. Y vas tú y le das al enlace. Pero no ves que cuando pones el dedo ahí abajo te está diciendo a dónde te manda, y no es a tu banco, no es a correos, no es a la agencia de transporte, sino que es una URL de vete tú a saber dónde, ¿no? Yo esos análisis, llamémosle forense, de emails fraudulentos, ya directamente no los hago. O sea, el que sea tan borrico que piense que le van a regalar 1 millón de euros, pues que pierda sus 5.000 euros del banco, o 1.000 o 500, porque es que lo que se merece es eso. En cambio, hay personas que es por desconocimiento. Tengamos en cuenta que hay una generación de gente muy mayor que está yendo con smartphones y realmente no tienen la capacitación de validar esa seguridad. Entonces ahí sí que hay que reforzar esa formación, ¿no? Pero vamos, que al final lo ideal es lo que hace Regina. No tengo nada en el teléfono más que el acceso al WhatsApp y las llamadas, y ya está. Me gustaría proponer como tema, aprovechando ese comentario de Miguel, escuché que en España y en Europa están muy en boga, no me acuerdo el nombre técnico, teléfonos básicos. No son smartphones, sino teléfonos que sirven para lo que... tendencia, pero eso no creo que sea de aquí. Eso creo que viene más bien de California, de los altos gurús, tal, que ahora de repente les da el rollo, esto va para otro. Les da el rollo de que sí, precisamente el exceso de tecnología, y eso que es lo que ellos venden, pero bueno, puede ser malo, y entonces ahora dicen que hay que enviar a los niños a colegios que escriban a mano y con papel, y que ellos en su móvil, pues efectivamente solo tienen para llamar por teléfono y nada más. Ahora se extiende la cosa de que si eres un pequeño tipo nosotros, ¿no? El típico freelance que trabaja por su cuenta y tal, que también todo eso mata tu productividad, y que es mejor tener un teléfono hiper básico que no tenga nada, teléfono de la abuela, ¿no? Básicamente llamar y ya está, un poco más, ¿no? Y qué tal. A mí esto me parece un poco simplón, porque yo os voy a dar un truco de magia. Pon el teléfono en modo avión. Ya está.
Se acabó. Ya no suena nada. O sea, al que le molesten las cosas, pues ponle un momento en modo avión. Cuando acabas de trabajar le quitas el modo avión y ya está. Pero esto de comprarme un móvil solo por eso, no sé, ¿no? Parece como que no puede resistir la tentación, ¿o qué? ¿O cómo? No sé. Sí, completamente de acuerdo. En todo caso, muchas gracias a sus compañeros y doña Regina. Sí, muchas gracias a todos. Agradecemos infinito todos los consejos que nos han dado. Le pido por favor a cada persona que implemente su seguridad, porque pues hay mucho en juego. Pues como decía Miguel, el que quiera que pague 500 euros para que le manden 5.000 euros, pero traten de poner contraseñas seguras, como decía Ángel, y traten, como decía Jesús, de no dejar las llaves por todos lados y seguir como los lineamientos básicos. Y si no saben algo, pregunten a alguien de su confianza. Eso es básico, de su confianza. Muchísimas gracias, Miguel, Ángel y Jesús. Y gracias a todos los que nos ven y nos verán. Muy bien, hasta luego. Bye. Hasta luego.